Soy Marco Cervantes, tu maestro de matemáticas, desde Nogales, Sonora, para el mundo de habla hispana. Hoy vamos a ver un tema, continuación de lo que hemos estado viendo: ángulos, ángulos en líneas paralelas, ángulos en el triángulo, ángulos en polígono. Y ahora vamos a ver el tema de ángulos en el círculo o en la circunferencia. Temas que se ven en geometría plana. Básicamente es un tema de segundo semestre en las prepas mexicanas o en el 10 de las high school de Estados Unidos. En los diferentes países me imagino que se ve o en tercero de secundaria, aquí en México, o en el segundo semestre de prepa, pero son temas que se necesitan más adelante para las matemáticas que continúan, y espero que les sirva porque vamos a ver la diferente variedad de los ángulos que se forman en un círculo. Así que ponte listo, ten lista tu calculadora. Te sugiero que hagas las figuras, las reproduzcas y te encargues de resolverlo. Así que adelante. Para comprender mejor lo que vamos a hacer con los círculos, con los ángulos en el círculo, sí es necesario que sepamos algunas cosas preliminares, líneas notables del círculo. Por ejemplo, el diámetro, que es la recta que une dos puntos de la circunferencia, pero pasando por el centro, ¿sí? Desde aquí hasta acá. Luego tenemos el radio, que es del centro a cualquier parte de la circunferencia. Puede ir a cualquier parte, pues en este caso de A a C, de A a B, de A a F, de cualquier parte. Entonces, diámetro, la mitad del diámetro es radio. Luego tenemos otra recta, la tangente, que nada más toca un solo punto de la circunferencia. Ese se llama el punto de tangencia. Esto es tangente. Luego tenemos la secante, que es esta recta, la recta de E. Todo esto hasta el infinito a la izquierda, hasta el infinito a la derecha, de E. Y una parte de la recta que va de D a E sería la cuerda. De D a E se llama cuerda. Luego tenemos esta parte de la circunferencia que va de E a D, es un arco menor. De D a E sería el arco mayor. Cualquier pedazo de la circunferencia es un arco. Por ejemplo, de D a C, de C a F, de F a B, de F a E, son arcos. Por supuesto, el arco, te fijas, es más grande que la cuerda que la subtiende. Son las líneas notables de las cuales necesito que sepas los nombres, porque los círculos que vamos a ver dependen de que comprendas cuando es una secante, cuando es una cuerda, cuando es una tangente, etcétera, o cuando es diámetro, por ejemplo, en fin. Entonces, listos para empezar con ángulos del círculo. Muy bien, el primer ángulo que vamos a ver sería el ángulo central. El ángulo central es este que está en el centro del círculo. Y la medida del ángulo central es exactamente lo mismo que mide el arco. De X a Y por la circunferencia, esto es el arco. Si el arco mide 80 grados, el ángulo central también mide 80 grados. Por ejemplo, esto, 80 grados es de aquí a aquí, entonces esto también vale 80 grados. Así que aquí sería 80 grados. Ángulo central, ¿sí? Ahora, al revés va a pasar a veces que te digan, el ángulo central vale 80, ¿cuánto vale el arco? Pues es lo mismo, ¿sí? Ya sea que te den el arco y te pregunten el ángulo, o te den el ángulo y te pregunten el arco, es igual. Arco y ángulo central, en este caso, vale lo mismo. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, el siguiente ángulo es el ángulo inscrito. Un ángulo inscrito es cuando su vértice es un punto de la circunferencia, como aquí. Es un punto de la circunferencia y está limitado por dos cuerdas. Estas son dos cuerdas. Siempre el ángulo inscrito va a ser la mitad del arco subtendido por esas dos cuerdas. Si el arco de M a N vale 80, este ángulo va a valer la mitad. Siempre el ángulo inscrito, va a valer la mitad del arco subtendido por las cuerdas. Así que si vale 80 el arco de M a N, el ángulo va a ser la mitad, va a ser 40 grados. Ahora, va a haber veces en ejercicios posteriores en que te lo voy a preguntar al revés. Yo te voy a dar
el ángulo, ¿sí? Te voy a dar el ángulo y te voy a preguntar el arco que está comprendido entre las dos cuerdas. Entonces, si yo te doy el ángulo y te digo que vale 40 y te pregunto el arco, tú vas a saber al revés si de aquí para acá es la mitad, de aquí para allá va a ser el doble. Fíjate la manera tan sencilla que va a ser esto, ¿sí? De aquí para acá es la mitad, de aquí para allá es el doble. En cambio, el ángulo central, si te lo pidiera, si yo te pidiera el ángulo central y el arco valen lo mismo. Este sería 80 grados. Para ir sumando conocimiento de lo que vamos a estar viendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente ángulo sería el ángulo semi-inscrito. Este ángulo se parece al inscrito porque la fórmula es la misma. Está formado por una tangente, o sea, nada más roza al círculo, por una tangente y una cuerda, o secante si la prolongas. Sería este ángulo, el ángulo AOB. El arco que está encerrado es 110 grados. También el ángulo semiescrito va a valer la mitad de ese arco. Así que la mitad de 110 es 55 y entonces este ángulo sería 55. Ponemos la respuesta. Pero también, repito, te lo pueden preguntar al revés. Te pueden decir, el ángulo vale 55 grados, ¿cuánto vale el arco subtendido? Pues va a ser el doble. Si de aquí para acá es mitad, de aquí para acá es el doble. Fíjate cómo, razonándolo de esa forma, no tienes que aprenderte muchas fórmulas. De aquí para acá es mitad, de aquí para acá es el doble. Porque enseguida vamos a poner una variedad de problemas donde necesitas recordar esas dos cosas. Siguiente ángulo es el ángulo interior. ¿Cómo identificas un ángulo interior? Porque está formado por dos cuerdas. Su vértice es un punto interior del círculo. Aquí está dentro, ¿sí? Si estuviera aquí, sería ángulo central, pero está desfasado, es ángulo interior. ¿Cuánto mide el ángulo interior teniendo los dos arcos? Bueno, el ángulo interior es la semisuma. Semi quiere decir entre dos, o sea, la suma entre dos, o el promedio, porque cuando sumas dos cosas y divides entre dos, eso se llama promedio. Entonces, es la semisuma de los dos arcos. Si lo quieres calcular, sería 86 más 30 entre 2. Sería 86 más 30 entre 2. Sería 116 entre 2, 58 grados. ¿Sí? La suma de estos dos entre 2. Pero te pueden preguntar al revés. Te pueden decir, por ejemplo, ya sé que vale este 58 grados y te pueden decir, ahora quiero saber cuánto vale el arco de A a B. Y tienes que acostumbrarte a razonar al revés. Lo puedes hacer con sentido común o lo puedes hacer con matemáticas. A mí me gusta más con sentido común. Tú sabes que este 58 salió de estos dos y luego esa suma dividido entre 2. Ese es el resultado de dividir entre 2. Quiere decir entonces que al revés va a ser el doble. El doble de 58 sería 116. Entonces 116 es la suma de este arco con este arco. ¿Sí? Porque este número fue la mitad de la suma de estos dos. Entonces quiere decir que la suma era el doble de 58, 116. Si tú ya conoces que la suma de los dos es 116, a 116, pues le quitas 30, le restas 30 y te da 86 y ya encuentras cuánto vale el arco. Este es uno de los tipos de razonamiento que desde la prepa o secundaria deberíamos de promover los profesores, de enseñarles a ustedes a razonar en sentido contrario, ¿sí? Sumas y divides entre 2 y te da 58. Pues al revés es devuélvete antes de dividir entre 2, multiplicas por 2 será 116 y entonces la suma de estos dos te tiene que dar 116. Si conoces que uno vale 30, quítale 30 y encuentras el otro arco sin necesidad de mucha matemática, sino con puro sentido común. ¿De acuerdo? Continuamos con el siguiente ángulo, es el ángulo exterior.
Fíjate cómo en matemáticas, en el nombre ya te da indicación de cuál es el ángulo. Exterior es que el ángulo está afuera. Cuando el ángulo estaba adentro, se llama interior. Cuando estaba afuera, se llama exterior. Es lógico. Ahora, fíjate, hace rato, cuando vimos el ángulo interior, era la semisuma. Ahora, como está afuera, va a ser la semidiferencia. Semi, te recuerdo que quiere decir entre dos, mitad. O sea, la diferencia de 94 menos 20, y esa diferencia la divides entre 2. Así que el ángulo AOB, este ángulo, AOB, sería igual a 94, le restas 20 y divides entre 2. 90 entre 20 es 74 y divides entre 2. Y 74 entre 2 es 37 grados. Entonces el ángulo vale 37 grados. Restas. Si estuviera adentro, sumas. Afuera, restas. Lo contrario. Lo contrario de adentro, afuera. Lo contrario de afuera, adentro. Si adentro sumas, lo contrario va a ser afuera, restas. Si afuera restas, adentro, lo contrario, sumas. No tienes que memorizar demasiado, es con lógica. Ahora, te pueden decir, si este ángulo, este vale 37 grados, te pueden preguntar cuánto vale este arco, ¿sí? Y entonces tú dices, bueno, este número fue resultado de dividir entre 2. Quiere decir que antes de dividir entre 2 era 74. ¿Sí? La suma era 74. Ahora, si a este número le quitas 20, si a este número le voy a llamar arco, si a este número, a este que está aquí, le quitas 20, te da 74. ¿Cuánto era el arco que al quitarle 20, sí, te da 74? Pues devuélvelo. O si te gustan las matemáticas, pues tú puedes decir 74, el 20 está restando, pasa sumando. Pero con pura lógica es, este número, si le quitas 20 y te dio 74, pues súmale los 20 y entonces este arco va a ser igual a 94, ¿sí? Con sentido común o si no, con matemáticas. El arco menos 20 te da 74. ¿De dónde salió el 74? El doble de 37, porque este salió de dividir entre 2. Entonces, antes de dividir entre 2 era 74. Ahora, ¿qué pasaría si este, que es 94, este fuera el que no conocieras? Entonces, otra vez a razonar. Si el ángulo es 37 y fue resultado de sacar mitad, quiere decir que antes de sacarle mitad era 74 grados. Y te lo enseño así porque muchas de estas cosas vienen en los exámenes de admisión y los exámenes de admisión no te dejan sacar calculadora en muchos de ellos. Y tienes que aprender a razonar bien porque también sacan, hijo, que sepas todas las reglas de matemáticas. Entonces, te dicen, el doble de este es 74. Y luego tú dices, si a 94 le quito este arco, me va a dar 74 grados. Entonces, ¿cuánto vale este arco? Entonces, ¿cuánto tiene que valer el arco para que al 94 quitarle un número de 74? Con sentido común es 20. 94 menos 20 es 74. ¿Sí? O si no, algo que debes de aprender desde la primaria es que si tú tienes una resta así, 94, ahorita era menos 20, te da 74. Si tú intercambias estos dos y aquí pones 74 y aquí pones 20, o sea, lo intercambiaste, lo mandaste así al revés, estos dos, te da lo mismo. Entonces lo que estoy haciendo es, este lo mando para acá y este lo mando para acá, sin saber muchas reglas de matemáticas, con puro sentido común. Cosas que de primaria se debe dar uno cuenta. Pues entonces, digo, 94 menos 74 me va a dar el arco que me hace falta, es 20. Entonces este arco vale 20. Sentido común, lógica intuitiva, ¿sí? Y lo puedes resolver. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver algunos detalles curiosos que pueden ponerte en tu clase o en un examen de admisión.
Por ejemplo, yo tengo el ángulo B, el ángulo A. Observa que el ángulo A subtiende o encierra, abarca a un arco que va de C a D, que vale 110 grados. Y el ángulo B subtiende a ese arco que va de C a D. Cuando ocurre que dos ángulos inscritos comprenden o encierran al mismo arco, pues los dos ángulos valen lo mismo. Este vale la mitad de 110. La mitad de 110 es 55. Y este, pues es lo mismo, también vale 55. ¿Por qué? Porque están comprendiendo, están encerrando al mismo arco. Entonces, dos ángulos inscritos que encierren al mismo arco valen lo mismo. ¿De acuerdo? Aquí hay un detalle muy interesante en estos dos ángulos inscritos. Aquí te preguntan cuánto vale este ángulo. A este le puedo llamar ángulo a este le puedo llamar ángulo B. Y te dicen que aquí yo tengo un triángulo que esto es el diámetro. Y te preguntan cuánto vale el ángulo. No te dan más información. La única información que te dicen es que esto es diámetro. Tú sabes que la circunferencia entera vale 360 grados. Y el diámetro la parte en dos mitades. La mitad para abajo es 180 y la mitad de aquí para arriba es otro 180. ¿Sí? Entonces te preguntan cuánto vale este ángulo. Tú ya sabes que el ángulo inscrito es la mitad del arco subtendido. Pues la mitad de 180 es 90. Así que no importa dónde construyas el ángulo inscrito, no importa. Si va de un extremo del diámetro al otro extremo del diámetro, cómo lo construyas, va a ser ángulo recto. Este va a ser 90 grados, y este va a valer 90 grados, ¿sí? Y no importa de dónde a dónde. Por ejemplo, si yo lo quiero dibujar de aquí, aquí y de aquí a allá, no importa dónde, si tú lo dibujas, de un extremo del diámetro al otro extremo, siempre que esas dos cuerdas vayan de una punta a la otra punta del diámetro, siempre el ángulo inscrito va a ser 90 grados. Siempre que quede encerrado el diámetro, porque el diámetro subtiende a media circunferencia y media circunferencia es 180 grados. Así que no importa dónde pongas el vértice del ángulo inscrito, si este arco está subtendido por un diámetro, siempre va a ser 90 grados. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo, y repito, son clásicos de examen de admisión. Aquí te dan el arco AD o DA, vale 70 grados, de aquí a aquí. Y acá te dan el ángulo inscrito, que vale 75. Te preguntan cuánto vale el arco BC, de aquí a aquí, este arco. Y cuánto vale el ángulo ACD, el ángulo ACD, o sea, este ángulo. Bueno, como es ángulo inscrito, el ángulo inscrito es la mitad del arco. Si el arco que subtiende es 70 grados, esta es la mitad, 35, entonces el ángulo este sería 35 grados. Aquí al revés, te dan el ángulo, el valor del ángulo, 75 grados, y te piden el arco. El ángulo es la mitad del arco. Si el ángulo es 75, el arco es el doble, entonces este sería 150. ¿Sí? Y de esa manera lo resuelves rápidamente. Muy bien, resumiendo los ángulos que hemos visto en el círculo, que es sobre todo el inscrito y el interior. Vamos a resolver un problema que lo tomé de un libro de lo que sería el año 10 de High School en Estados Unidos. Aquí en México sería un problema de segundo semestre de preparatoria. Así que no sé en tu país en qué grado, pero más o menos debe ser similar. Mira, yo tengo esta circunferencia, este arco de BAD
es 80 grados. Este ángulo, que sería este pedacito, este, vale 25 grados el ángulo. El arco este vale 80 grados. Me preguntan el ángulo A, el arco CE, el ángulo A, que sería este. El arco CE, que sería de aquí a aquí. El ángulo C, que sería este. El ángulo D, que sería este. Y el ángulo ABE, que sería esto que está aquí, esto. Bien. El ángulo A. El ángulo A abarca de aquí a acá el arco de 80 grados y te recuerdo que el ángulo A es un ángulo inscrito, es la mitad del arco. Si este vale 80, entonces el ángulo vale 40 grados. Porque fue la mitad de 80. Ya sabes que de aquí para acá es la mitad. Al revés, de aquí para allá sería el doble. Ahora, por ejemplo, el arco CE, o sea, este arco, CE. Te fijas que este arco, CE, es el arco que está con el ángulo de 25 grados. Entonces, si el ángulo es de 25 grados y este ángulo fue la mitad del arco CE, pues entonces este vale 50 grados. Entonces ya tengo que vale 50 grados. Yo te recomiendo que cuando lo estés resolviendo, además de poner la respuesta donde debe de ir, ponlo también en la figura, porque vas a necesitar algunas cosas. Por ejemplo, aquí, en los libros, siempre el centro de la circunferencia lo marcan y le ponen una O. Así que este es un diámetro, y el diámetro parte de la circunferencia en dos mitades, 180 para acá y 180 para acá. Yo acabo de descubrir que este es 50, ¿sí? Este es 80, llevo 130, así que el arco AB, el que está aquí, el arco AB, ¿sí? Pues vale 50 también. Porque, te repito, el diámetro parte de la circunferencia en dos mitades. Esto es 180. Yo acabo de descubrir que este vale 50 más 80, 130, más este pedazo, los otros 50. Me piden el ángulo C. El ángulo C, o sea, este. El ángulo C abarca un arco de 80 grados, es la mitad, entonces vale 40 grados. El ángulo D, sería este, abarca un arco de 80 grados, entonces en la mitad es 40 grados. Y finalmente el ángulo ABE. ABE. Te recuerdo que la letra que está en medio es donde está el vértice, o sea, esto de aquí te están preguntando. Ese ángulo abarca un arco que va desde aquí hasta acá. Y ese arco es 80 hasta aquí y 50 hasta acá, sería 130. Como es inscrito, es la mitad. La mitad de 130 sería 65 y entonces ya está resuelto. ¿Sí? Así que esto es un resumen, pues, de los ángulos que vienen en el círculo, que fue el central que, así rápidamente, el central es el que está aquí. Este ángulo vale lo mismo que el arco. Si este vale 70 grados, pues este también vale 70 grados. Luego, el ángulo inscrito, si esto vale, por ejemplo, a 100 grados, la mitad sería 50 grados. Y si es al revés, si te dan el ángulo y te preguntan el arco, pues si este es 50, esto sería 100. Luego, el otro ángulo sería el interior. Si yo te pregunto, por ejemplo, que es el mismo que esto, si esto vale, vamos a suponer que valga 50 grados y este de aquí valga a 28 grados, de aquí a aquí, este es el promedio de ellos dos. Se dice en matemáticas semisuma. Semisuma es sumar y dividir entre 2. Y eso es promedio. Así que 28 más 50 sería 78 entre 2 sería 39. Pues este ángulo valdría 39. Y el último ángulo que vimos
era el ángulo exterior, este, que abarca este arco y abarca este arco. Si este arco vale, por ejemplo, a 110 grados, y este vamos a suponer que valga 20 grados, cuando está dentro es semisuma, cuando está afuera es semidiferencia, que quiere decir diferencia dividida entre 2. Así que este ángulo sería a 110 le quitas 20, te da 90, y eso lo divides entre 2. Esto es diferencia, pero luego viene semi es la mitad, así que este ángulo valdría 45 grados. ¿Ves? Y de esa manera lo puedes ir resolviendo y espero que todo esto te dé un panorama de cómo se pueden resolver los ángulos de un círculo. Yo espero que te haya quedado bastante claro. Si no, la recomendación siempre es que lo repitas, lo vuelvas a hacer, lo pares si es posible, te detengas, lo analices y sobre todo lo que me interesa que aprendas a razonar al revés, ¿sí? Al revés quiere decir que si tienes el arco, pues le sacas la mitad y te da el ángulo. Pero si tienes el ángulo, entonces el arco es el doble. O sea, es recorrer el mismo camino, pero al revés. Así que espero que te haya quedado bastante claro. De nuevo, te invito a que esto lo compartas con más estudiantes porque es el coco de casi todos los estudiantes de secundaria, preparatoria y a veces en la universidad. Lo compartas y por supuesto te agradezco que nos digas desde dónde nos estás viendo y qué sugerencias tienes de qué temas te gustaría que grabáramos. De nuevo ha sido un placer estar contigo y espero vernos muy pronto.